Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual Distintas Latitudes. Estamos en el 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo y estamos por iniciar un bloque que es muy especial y muy simbólico porque tenemos, nos acompañan en esta ocasión 3 proyectos mediáticos que nacieron en pandemia. Son proyectos que tuvieron el valor, la entereza, la valentía de decir, bueno, vamos a lanzarnos, vamos a crear nuestro proyecto y vamos a ver cómo nos va. El año pasado, en 2020, tuvimos prácticamente en exclusiva, acababan de nacer Relato. Entonces va a ser muy interesante poder conversar tanto con Juan Manuel Varela, CEO de Relato, y Rafael Molano, director editorial, sobre qué ha pasado en este año. También está un medio colombiano, Vorágine, y Carolina Rojas de La Otra Diaria, con quienes vamos a estar conversando en los próximos minutos. Para guiar esta conversación, desde Argentina, está mi querida Flavia Fiorio, quien es editora de audiencias de Factual Distintas Latitudes. Yo les agradezco que estén con nosotros, que nos acompañen con la intención de conversar, con la intención de despejar algunas dudas y tener una charla ágil, amena y sobre todo honesta. Entonces, dicho eso, le paso la palabra a Flavia. Gracias, Jordi. Gracias a todos los que se conectaron. Como dijo Jordi, estamos en esta mesa de medios que nacieron en pandemia, así que vamos a hablar un poco del desafío que suponemos fue nacer en pandemia y sobre todo sostenerse en pandemia, porque sabemos que por más avances de vacunas la pandemia aún no acabó, así que estamos acá con estos medios para charlar. Voy a repetir un poco lo que dijo Jordi solo para volver a presentarlos. Tenemos desde Colombia a Rafael Molano, director de Relato. También tenemos desde Colombia a Juan Manuel Varela, que es el CEO de Relato, a Leila Abushihab desde Colombia, editora de Vorágine, y a Carolina Rojas desde Chile, que es la directora de La Otra Diaria, y vamos a estar charlando un poquito de sus medios y, bueno, sus modelos de negocios, un par de cosas más. Todos los medios tienen 10 minutos para hacer una breve presentación, así que si les parece, voy a poner directamente para que vean lo real que son estos 10 minutos, el contador desde mi celular, y le paso la palabra a Rafael para que nos cuente un poquito de Relato. Bienvenido, Rafael, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, aquí de nuevo un año después de muchas vicisitudes, pero encantados con el proyecto. Hago un recuento así rapidísimo de por qué nacimos en esa época de Relato, que bueno, que no fue idea mía, además fue de Juan específicamente, de su esposa Adri, que es periodista también. Pero digamos que el contexto de la pandemia sirvió como pretexto, uno de los pretextos para lanzar un medio dedicado, como somos nosotros, a la crónica periodística clásica, llamémosla así, a la que veíamos en revistas de largo aliento, con textos de buena narración, investigados, pero con extensiones amplias, llamémoslo de alguna manera. Y pensamos que la pandemia, precisamente por haber refugiado a la gente en sus casas y conectado mucho más asiduamente al tema digital, era un buen momento para lanzar algo así. Era algo interesante para que la gente, estando en sus casas, metida en la computadora o en los teléfonos, etcétera, tuviera la posibilidad de retomar, porque se estaba perdiendo o se ha perdido mucho, la posibilidad de retomar este tipo de periodismo, que creo yo es uno de los, digamos, partes más elevadas del periodismo junto con el periodismo de investigación, etcétera, por la simbiosis que hace entre investigación, reporteo, hechos reales y buena narración, lo que llamamos buenas historias, básicamente, y que debido a la velocidad, a la contundencia de las redes sociales, a la costumbre a la que estaba llegando nuestras nuevas generaciones de cosas muy rápidas, de cosas inmediatas y de muchas fake news, de noticias falsas, por la velocidad misma de la tecnología. Entonces decidimos enfrentarnos un poco contracorriente a esa fórmula nueva y retomar experimentos que habíamos tenido en otras épocas, inclusive
Yo tuve el honor de participar, de fundar y de dirigir una vieja revista que se llama Gato Pardo, que tuvo esa inclinación específicamente hacia la crónica periodística, y quisimos retomar esas historias no vinculadas a la noticia inmediata y a la coyuntura, sino digamos, al desarrollo periodístico más complejo, y lanzarlo al aire a ver qué sucedía, con la convicción de que hay público, no sé cuánto, creemos que mucho todavía, para que gusta las buenas historias y no solo de la velocidad de las cosas y de lo escueto de las cosas. Entonces, así nacimos, y bueno, la experiencia ha sido maravillosa, pero dura. Ha sido dura, varios aprendizajes que podemos ir conversando más adelante quizá, pero ahí estamos porque además lo interesante ha sido que no tenemos un respaldo de nadie, básicamente económico me refiero. No tenemos unas grandes inversionistas, no tenemos unas casas editoriales poderosas detrás, o sea que la independencia es total, pero igualmente un poco el desvalimiento económico ha sido importante, y hemos tenido que rebuscarnos de muchas maneras para continuar, pero seguimos, y la sorpresa es que sí, efectivamente hay bastante público, y espero que llegue mucho más para este tipo de cosas, y ahí seguimos. La tecnología ha sido uno de nuestros problemas más complejos, y en ese sentido yo creo que Juan nos puede contar un poquito más las vicisitudes que hemos tenido, pero también la comprensión del modelo de negocio que hemos planteado, que es más o menos rápidamente diciéndolo, un ejemplo de colaboración, llamémoslo así. No se pagan los artículos como se hace tradicionalmente a los autores, sino que depende de las visualizaciones que tengan cuando suban el artículo, etcétera, etcétera. No es fácil de entender, no es fácil de aceptar tampoco, pero hemos tenido una respuesta impresionante por parte de los autores, que son nuestro núcleo, nuestro corazón. Esto es una plataforma de autores. Entonces, pues bueno, ha sido una bella aventura, realmente. No sé si quería darle paso a Juan un poquito para que cuente un poco las dificultades que hemos tenido, por ejemplo, con básicamente técnicas tecnológicas, con las plataformas de pagos para las suscripciones, en fin, el tema de pago de los autores a través de plataformas, cosas de ese estilo, y de la forma de supervivencia que estamos buscando para continuar. Así es, gracias Rafa. Dentro de lo que decía Rafa, yo creo que es importante resaltar o marcar ese gran logro por satisfacción que nos da hoy un año después de estar saliendo al aire. Creo que cuando tuvimos la conversación hace un año, justo esa semana íbamos a salir al aire en versión de prueba, y un año después exactamente tenemos más de 200 autores ya comprometidos, involucrados en el proyecto, que es bastante satisfactorio para nosotros. Creíamos que era uno de los primeros grandes retos lograr generar suficiente contenido de calidad, y además con esas características de narración que tiene la crónica, que pues no lo hace todo el mundo. Entonces ese era un primer reto que creo que lo hemos logrado llevar a cabo efectiva y exitosamente. Y por el otro lado está la parte corporativa del negocio. Digamos que editorialmente esto ha crecido y ha tenido una aceptación impresionante. Estamos súper contentos con esa parte. De la parte corporativa y del lado del negocio, como dice Rafa, nuestro mayor reto ha sido la tecnología. Justamente por eso, porque nosotros realmente somos una plataforma tecnológica. Nosotros no somos un medio de comunicación tradicional. Cuando nos presentamos y evaluamos nuestro negocio y hacemos nuestras comparativas y demás cosas, realmente nosotros estamos mucho más cerca en nuestro modelo de negocio de plataformas como YouTube, Netflix, Spotify, Medium, ese tipo de plataformas tecnológicas, que de medios de comunicación
a los que venimos acostumbrados y en los que crecimos y aprendimos. Entonces el reto tecnológico ha sido gigante. El reto más grande que hemos tenido, como decía Rafa, es el tema de pagos. No sé si a los demás han tenido algún tema con esto, pero nosotros nos lanzamos a hacer una plataforma latinoamericana inicialmente. No lo hicimos localizado, no es un producto colombiano. Nosotros estamos sentados en Colombia, pero todo nuestro equipo está regado por toda América Latina. Eh, y el reto de hacer un proyecto regional que funcione regionalmente cuando cada país tiene un monopolio en los temas de pago ha sido el principal reto. Entonces, si aquí funciona Mercado Pago, allá no; si aquí funciona PayU, allá no; si aquí funciona PayPal, allá no. Y lograr esa cohesión, pues ha sido un reto importante. Y eso para nosotros cobrar nuestro modelo económico, lo recuerdo así rápidamente, como decía Rafa, tenemos dos fuentes de ingreso, que uno es contenido patrocinado, no vendemos publicidad ni publireportajes, sino tenemos contenido que preparamos editorialmente, pero puede ser patrocinado por marcas. Y por el otro lado tenemos las suscripciones, que es nuestro modelo principal de monetización. Y juntar todo ese dinero lo que hace es que tenemos una bolsa que se divide en los autores en función de sus visitas y su colaboración. Como decía Rafa, esto es un modelo de economía colaborativa. Entonces nosotros juntamos autores con consumidores de contenido, ponemos el dinero que pagan unos en la mitad y repartimos de una forma equitativa de acuerdo a sus visitas. Repartir y pagar también es un problema, porque entonces si yo quiero transferir $20 desde Colombia a Argentina, a mí mi banco me cobra $23 de comisión por enviarlo y al pobre señor Argentina le cobran $18 por recibirlo, y entonces si yo le giro 20 quedamos debiendo dinero, ¿no? Y ese es el día a día del mundo financiero. Lo tenemos resuelto tecnológicamente, juntando diferentes plataformas, expandiendo un poco, me fui, 30 segundos, expandiéndonos un poco, pero creo que el aprendizaje es lo que realmente nos deja este año. Logramos resolver esos grandes problemas y aquí estamos, sobrevivimos y aquí vamos. Bueno, al final te sobraron 20 segundos. Así que hicieron una presentación súper redonda. De todas maneras, como decíamos, esto es para conocerlos un poco más y para empezar a hablar. Y dicho eso, voy a hacerles un par de preguntas, tanto a Rafael como a Juan Manuel Varela. Con la presentación, de hecho, me surgió una pregunta para Rafael, con lo que él contaba, que es que Rafael nos contaba recién, que para los que acaban de llegar, que también relato y este tipo de crónicas extensas nacen en medio de pandemia, con otros tiempos, digamos, otros tiempos de lectura y otros tiempos que teníamos nosotros. Pero mi pregunta es, con el retorno a la nueva normalidad en algunos países, ¿cómo piensan que se puede sostener este tipo de lectura? Capaz ya va volviendo de a poco, en algunos países la rapidez, me levanto rápido y voy al trabajo, el no tengo tiempo para leer una crónica extensa. Entonces, ¿cómo piensan que se puede sostener relato a lo largo del tiempo, aunque haya nacido en pandemia? Me imagino que tienen un modelo que no sirva solo para estar encerrados en sus casas, ¿verdad? Pues mira, es una buena pregunta, no lo sabemos todavía, estamos ya a puertas de presenciar como ese evento de normalización en principio, pero lo que pasa es que, claro, nacimos en pandemia un poco aprovechando el tema, aprovechando la reclusión, etcétera, pero nuestra premisa principal es que a todo el mundo, y eso es lo que creemos, le gustan las buenas historias. Encontrar buenas historias bien investigadas, bien narradas, también crónicas personales, que eso ha sido una gran sorpresa para nosotros, pero bueno, eso es para comentarlo más adelante. Pero con esa premisa, creemos que podemos permanecer a lo largo del tiempo sin problemas. Obviamente la gente va a tener que adaptarse un poco y buscar espacios para deleitarse con este tipo de lectura, tal vez los fines de semana. No pretendemos ser un medio de coyuntura del momento, nunca lo hemos pretendido. Por lo tanto, esperamos que la gente saque tiempo no sé, en momentos de espera en algún sitio, los fines de semana, etcétera. Pero consideramos que la premisa esa a la que le estamos apostando será eterna, creemos.
esto del gusto por encontrar una buena historia, no importa si está hablando el presidente de turno, sino por ejemplo, un muchachito que no quiso ser futbolista y no pudo, y nos cuenta por qué no pudo, nos cuenta su historia, que ha sido una de las historias más leídas sorprendentemente en Relato, una cosa impresionante. Ese tipo de cosas creemos que van a subsistir porque a la gente le gustan las buenas historias, bien escritas y bien detalladas, bien descritas. Entonces, por esa razón, pero es una apuesta total, por supuesto. Es una apuesta Ahí lo total. hablaremos en el foro 11. En el foro 11, Exacto. si efectivamente sucedió. Exacto. Bueno, y ahora, por supuesto, tengo para Juan Manuel las preguntas del modelo de negocio. Voy con 2. Podés corregirme si lo que digo no es correcto, pero un poco en base a lo que conocía ya de Relato, de lo que presentaban en el No Foro el año pasado y lo que estuvimos charlando acá también, entiendo que se le paga a los colaboradores también según sus lecturas, ¿verdad? ¿Es lo correcto? Estás muteado, Juan Manuel. Está en mute. Ya. A los colaboradores hablamos de... ¿Quiénes escriben? ¿Todos? ¿Quiénes escriben? Lo que pasa es que, bueno, te amplío un poquito la idea del modelo de negocio. Nosotros tenemos, además de los colaboradores, de los escritores o productores de contenido, porque en este momento tenemos escritores, podcasters, ilustradores, fotógrafos, productores de video, documentalistas, ha crecido un montón. Ellos ganan en función de un valor de visita por las visitas que tienen sus artículos. Pero dentro de su artículo también hay unas labores editoriales adicionales de edición, corrección de estilo, apoyo audiovisual algunas veces. Digamos que todas esas funciones, que no siempre son visibles, también están remuneradas en función del comportamiento de los contenidos. Ese es un modelo muy parecido al de YouTube, como para aterrizarlo a algo con lo que muchos estamos familiarizados. Y es, entre más visitas tenemos, más dinero ganamos. Bien, pero ahí tengo 2 preguntas. La primera, si no les resultó, que fue algo que se charló, digamos, en el momento que salió Relato, un modelo clickbaitero. ¿Es un modelo que apuesta solo a tener más clics o hay algo detrás? Pues afortunadamente no. Esa te la respondo con que afortunadamente no es un modelo clickbaitero, porque no es una plataforma abierta de publicación completamente, sino como te digo, el contenido llega, pasa por un proceso editorial. No tenemos una línea editorial como que tienes que escribir sobre este tema, no, pero sí tiene que ser con las características y el ADN de Relato. Es crónica, no nos metemos con opinión política, no tomamos partidos, es como nuestra otra premisa, ¿no? Esto es un tema completamente independiente, enfocado a esas grandes historias, sin entrar a opinar y mucho menos de política. Entonces, si cumple con eso, pasa por el proceso editorial y pasa por el visto bueno final de Rafa, que es quien además define los títulos, las bajadas, las introducciones. Entonces Rafa y el equipo editorial garantiza de alguna manera que no estemos detrás de títulos que llamen la atención solo por el clickbait y luego entra uno al artículo y no tiene nada que ver con el título, no. Eso hemos tratado de mantenerlo muy, muy relacionado con el contenido. Ok, perfecto. Y la última que tengo al respecto, igual claramente vamos a seguir en esos últimos 20 minutos finales charlando de este modelo de negocios, es cómo le comunicaron este modelo de negocios, digamos, a sus primeros colaboradores y cómo lo recibieron, porque como cuentan es bastante original, digamos, es relacionado a otras plataformas, y quería saber cómo fue la comunicación de van a cobrar de esta manera y cómo fue que lo recibieron. Ahí sí, el mérito es de Rafa, y como Rafa siempre ha contestado, a la antigüita, teléfono, tengo un proyecto que contarte, uno por uno, empezamos por los grandes amigos, los grandes autores que sabíamos que podían interesarse, que eran un referente, que alrededor de ellos se crea una comunidad de otros autores, y así, a la antigüita, una llamada de amigos, ven, te presento el proyecto, te cuento cómo funciona. Algunos nos contestaban, bueno, pero ¿cuánto me va a ganar? Y pues nuestra respuesta era,
No sabemos. Ahora pues nada, porque no estamos empezando y no tenemos suscriptores, no tenemos, pero más adelante en la medida que esto vaya creciendo, pues puede ser una remuneración interesante. Tiene una gran ventaja frente al modelo tradicional de medios de comunicación, que los medios tradicionales compran un contenido y es un pago una vez y lo compraste, lo pagaste y listo. El autor recibe su pago y sigue con su siguiente proyecto. Aquí la ventaja es que esto no publicamos las fechas de publicación. Eso quiere decir que todos nuestros contenidos son atemporales. Entonces, todos los meses que generen visitas, en todo momento que generen visitas, generan ingresos. Entonces, claro, hay quienes publicaron al principio cuando no teníamos ni un suscriptor o no teníamos ningún cliente corporativo y pues los ingresos eran cero. Pero hoy en día que ya algo empieza a entrar de ingresos, pues ellos siguen teniendo visitas y ya empiezan a ver un poco el retorno de ese esfuerzo que nos acompañaron al principio. Pero esto fue mérito 100% de Rafa y el teléfono. No, lo siento, pero sí, sí es interesante aclarar ahí rápidamente que que esa ha sido una de las dificultades, entre otras cosas, no somos una revista. Entonces, claro, la gente piensa, en principio somos una revista, somos como una especie de Netflix. Entonces, el hecho de que sea como una biblioteca, la parte positiva es lo que decía Juan ahorita, que el texto siempre está ahí para consultar como si fuera una película, y cada vez que se consulte, si hay una bolsa obviamente para repartir, va a ganar el autor algo. Entonces, eso fue interesante, pero lo otro interesante es que como buenos periodistas de raza, este gremio no está pendiente, lastimosamente, entre otros nosotros, del dinero, ¿no? No están pendientes de cuánto me va a ganar, sino yo quiero que me publiquen, yo quiero contar las historias. Y eso se nota en los periodistas de garra, que son, bueno, muchos, la mayoría. Ellos quieren contar sus historias. Entonces se montaron en la aventura, como dice Juan, pues para acompañar, para publicar, para que los conocieran, para que vieran sus nuevas historias, etcétera. Totalmente, bueno, seguiremos hablando de eso al final. También me parece interesante esto que cuentan de la remuneración que después se recibe, digamos, por el periodismo, porque entiendo que también al fin y al cabo lo que están haciendo estos periodistas es trabajar, así que me parece súper interesante cómo podemos reflexionar al respecto y esta plataforma de suscripción, como es una nueva manera de generar un modelo de negocios, ¿no?, alrededor del periodismo. Así que para no detenerme tanto más con relato, que ya vamos a seguir al final, le voy a pasar la palabra a Laila. Laila es de Vorágine y ella nos va a contar y compartir pantalla, según entiendo, con una breve presentación. ¿Qué es Vorágine? Perfecto, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Se van a dar cuenta que en lo que voy a decir, en realidad, se van a repetir varias cosas con relato, ahora que estaba escuchando hablar a Rafael y a Juan Manuel, y en buena medida también debo decir que Gato Pardo, esa revista de hace tantos años a la que Rafael le dio vida, nos inspiró a muchos de los que nos dedicamos hoy al periodismo narrativo, al periodismo de largo aliento, que es un poco lo que hacemos en Vorágine. Entonces ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Vale, pues muy rápidamente, yo pensé que íbamos a ser los más nuevos entre los medios que íbamos a hablar hoy en esta sesión, que Vorágine iba a ser el más nuevo, pero resulta que no, que somos los más viejos. Nosotros nacimos el 1 de junio del 2020, no tenemos ni un año y medio. Somos 7 miembros fundadores, 4 periodistas, 3 periodistas hombres, yo soy la única mujer, 2 ilustradoras y una gerente administrativa, financiera, comercial, que es todera, aunque en realidad todos somos toderos, en realidad. ¿Qué proponemos desde Vorágine? Y aquí no nos estamos inventando nada nuevo y un poco aquí es donde nos compaginamos con lo que hacen en Relato, es que nosotros queremos contar historias de largo aliento, queremos contar historias. Nosotros no somos un medio de diario, no estamos detrás de la coyuntura, de la noticia diaria. Nosotros queremos publicar crónicas, reportajes, perfiles, grandes entrevistas que normalmente salen de investigaciones profundas que pueden tardar semanas, a veces
varios meses y que tienen varias páginas, varias cuartillas. No son historias cortas, no son historias breves para consumir en 2 minutos. En ese sentido, le exigimos un poquito a la audiencia. ¿Cómo acompañamos esas historias? No lo hacemos con fotografía, lo hacemos con ilustraciones. Creemos en el poder narrativo de la ilustración. No significa, les voy a mostrar de hecho aquí otras ilustraciones, no significa que no nos guste la fotografía. De hecho, tenemos a muchos fotógrafos que desde hace 1 año y medio nos están escribiendo y nos están tocando la puerta para publicar su trabajo en Vorágine, pero nosotros por ahora queremos quedarnos con la ilustración porque todavía aquí en Colombia no se le ha dado, es decir, no es una narrativa lo suficientemente explotada, digámoslo así, y nosotros creemos que es un gran acompañamiento para nuestras historias, pero no solo hacemos esas historias largas, sino que también, porque creemos en la ilustración, hemos propuesto contar historias en modo cómic. Hacemos cómic, lo que llamamos cómic periodístico, o sea, contamos historias en viñetas, historias de la vida real, periodísticas, como nosotros leíamos cuando éramos niños el Capitán América, o Superman, o el Hombre Araña, o Tintín. Principalmente, aunque no solamente, nosotros contamos historias que tengan que ver con corrupción, con develar la corrupción a cualquier nivel y con la vulneración de los derechos humanos. Cuando encontramos que se está vulnerando algún derecho humano, pues nosotros queremos estar ahí y contar una historia. Para responder a las 3 preguntas que nos planteaba Jordi cuando nos invitó a esta mesa, ¿por qué nacimos en pandemia? Estos que ven aquí de tapabocas somos los 4 periodistas fundadores de Vorágine. El día que registramos en la notaría en Bogotá a nuestro medio de comunicación, somos una fundación sin ánimo de lucro aquí en Colombia. ¿Por qué nacimos en pandemia? Pues primero porque nosotros 4 que pasamos por todos los grandes medios de este país, en radio, en televisión y en prensa escrita, pues llegó un momento en el que nos encontramos sin espacio para contar las buenas historias que queríamos contar. Nos quedamos sin espacio para contarlas y eso coincidió justo en junio cuando nacimos. La idea original de Vorágine, la semilla se siembra en marzo, que es justo cuando el presidente da la orden de que nos tenemos que encerrar por el virus. Y en semejante incertidumbre de que no entendemos bien en qué consiste esto del COVID, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar encerrados, pues al que hoy es el director de Vorágine, que es este que está aquí, José Guarnizo, uno de los grandes cronistas de este país, lo echan de la revista Semana. Lo despiden junto con otras 20 o 30 personas de la revista Semana, era el editor general de semana.com, y en medio de esa crisis, tomándose unas cervezas con Pacho Escobar, a quien acababan de echar hacía muy poco de la W Radio, y Juan Pablo Barrientos, que es este que está acá, que trabajaba en Caracol Radio, se sientan, se toman un par de cervezas y dicen, necesitamos un espacio para contar las buenas historias que queremos contar. Los medios tradicionales y masivos ya no nos lo dan, y ahí es que surge Vorágine, la semilla. Empezamos siendo 7 y hoy en día somos 13. Se han sumado nuevos periodistas colaboradores, se han sumado ilustradores, ya tenemos un practicante, ya tenemos un community manager. En menos de 1 año y medio, la verdad es que la consolidación de Vorágine, de la marca, la gente nos pide historias, ha sido algo muy gratificante y muy bonito, y hemos crecido, todo ha superado nuestras expectativas. ¿Qué hemos aprendido en estos meses? La verdad es que lecciones son muchas, pero la principal es que los 4 periodistas, José, Juan Pablo, Pacho y yo, los 4 periodistas fundadores de Vorágine, nos hemos tenido que convencer de que tenemos que dejar de pensar solamente en periodismo y solamente en las grandes crónicas, reportajes y perfiles que escribimos. Y ahora tenemos que pensar como emprendedores, que es la palabra, digamos, de moda en este momento, porque lo nuestro es un emprendimiento. En el sector de los medios de comunicación tenemos que pensar como empresarios. Y hemos tenido que aprender a la fuerza, se los digo, porque no es nada sencillo, que no está mal que tú seas periodista y al mismo tiempo pienses en la plata y en la rentabilidad y menciones las palabras modelo de negocio, fuentes de ingresos, y que eso no nos hace, que no por eso nos estamos vendiendo al diablo ni estamos faltándole al oficio
del que estamos enamorados desde hace 20 años, todos nosotros 4, que ya llevamos 20 años en esto de contar grandes historias, pero la principal lección ha sido esa, empezar a pensar como empresarios y sobre todo darnos cuenta de que no podemos darle una sostenibilidad financiera a Vorágine si tenemos solo una fuente de ingresos. En esa canastica de las fuentes de ingresos tenemos que tener muchas, diversificarlas lo más que se pueda, porque si no, no vamos a poder sostenernos. El otro gran aprendizaje que hemos tenido es que no basta con que el medio de comunicación tenga a grandes contadores de historias, a grandes narradores. A mí me gusta un poco hacer esta imagen que planteo acá, y es que es como si en un equipo de fútbol tuviéramos a 11 mediocampistas. ¿Quién va a meter los goles? Bueno, no basta con tener a grandes cronistas. Teníamos que buscar a gente experta en marketing, a gente experta en labores administrativas y financieras. Y si todas esas paticas, al menos estas 4 que yo digo, no funcionan bien, pues de nada va a servir que tengamos a 4 grandes cronistas y contemos muy buenas historias, porque lo demás se va a caer y va a estar cojo. Alguna vez de Sembra Media, esa gran organización que le ayuda a muchos medios digitales nativos independientes en América Latina, alguna vez haciendo un curso con Sembra Media el año pasado, yo vi estas cifras que me llamaron mucho la atención, y es que los medios nativos digitales que no tienen nadie dedicado a comercializar, a vender, ganan en promedio $3.900 anuales, y los medios que sí tienen un área pensada para eso ganan en promedio $117.000 anuales. Para mí ya eso es lo suficientemente diciente. Y yo aquí siempre recuerdo una frase seguramente todos ustedes lo conocen bien, el diario.es. Para mí es un poco un ejemplo a seguir, para mí es el mejor medio de comunicación en estos momentos en España, es una inspiración. El creador del diario.es es este magnífico periodista Ignacio Escolar, y él tiene una frase muy importante, pues que a mí que tengo grabada permanentemente, y es: el periodismo no es un negocio, sino un servicio público, pero es un servicio público que debe ser rentable, y nosotros tenemos que comer. Nosotros, contadores de historias, pues tenemos que comer, no podemos comer del aire. Con base en eso, y en que nosotros 4 periodistas jamás habíamos pensado, no sabíamos que existía esto del modelo de negocio, no sabíamos en qué consistía, pues tuvimos que empezar a estudiar del tema el año pasado y empezar a pensar de dónde íbamos a sacar nuestros ingresos. Yo tacho aquí algunas a las que todavía nosotros no le prestamos atención, así como Relato. Nosotros no vendemos pauta. Nosotros, ¿de dónde recibimos la plata? 1, de donaciones de nuestros lectores, que nos donan por Patreon, por Baki, desde $1 mensual. Esa es una vía de ingresos para nosotros importante. Estamos trabajando en establecer nuestro modelo de membresías y de suscripciones. Nosotros... Ahí queda 1 minuto, nomás para avisarte. Ok, aspiramos a cooperación internacional, a las grandes subvenciones o grants de grandes cooperantes internacionales. Nos hemos convertido en una agencia de contenidos. Ahora, clave, nosotros no contratamos con el Estado en Colombia y dictamos talleres. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos cosas que aportar, casi todos nosotros somos profesores, y entonces dictamos distintos talleres, desde crónica, reportaje, perfil, hasta ilustración, cómic periodístico, escritura para no escritores, etc. Esas son nuestras fuentes de ingresos. Estas son algunas de nuestras portadas de los cómics, nuestras ilustraciones, y eso somos nosotros. 9:59. Ahorita te iba a pedir like que dejes de compartir pantalla. Bueno, voy a reiniciar, pero ahí llegaste al final, así que justito creo que entendimos qué es Vorágine, que es nuestro medio más viejo de los nuevos medios, así que sí, Laila sorprendidísima. Vamos a charlar un poco de estas cositas que nos estuvo hablando Laila. La primera pregunta que tengo es esto de que uno de los pilares de Vorágines es hacer periodismo con el diseño, pero quiero que nos cuentes un poquito a la audiencia de cómo es la relación de los y las periodistas con los ilustradores. Traigo esto a colación porque algo que hablamos mucho en distintas latitudes con nuestra ilustradora y diseñadora, coordinadora de diseño, que es Alma Ríos, y hace poco escribió el newsletter de distintas latitudes,
Es que ella se queja de que los periodistas siempre le decimos a los diseñadores, metele más diseño. No veo que esté lo suficientemente bien hecho. Esto le falta tal cosa, y de la subjetividad que tenemos a veces nosotros como periodistas para opinar del diseño. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen ustedes como periodistas y los diseñadores, y cómo llevan adelante? Ujú. Bueno, pues nos ha pasado que también los periodistas solemos tener un ego muy grande y somos bastante vanidosos y creemos que nosotros somos los más importantes y los ilustradores o fotógrafos en su caso y diseñadores luego, pues tienen un rol menor. Y en realidad resulta que no, resulta que todos somos igual de importantes. En Vorágine lo que hacemos es que cuando surge una historia, una idea de una historia, desde el principio en el proceso están involucradas, en este momento son solo mujeres, las ilustradoras. Desde un principio, ellas saben de qué va la historia desde el principio. Vamos a hacer un perfil de la trabajadora doméstica que creó el sindicato de empleadas domésticas más grandes de Colombia, y ahí la ilustradora ya está pensando en posibles ideas para la ilustración. Y luego, por supuesto, la ilustradora ve todo el proceso de construcción del texto. Ella no tiene voz ni voto en la construcción, en la edición de la historia, pero ella va viendo cómo se va haciendo. Entonces ella tiene suficiente tiempo para pensar en la imagen. Ahora tiene absoluta libertad de proponer la ilustración que quiera. Cuando ella ha comprendido cuál es el enfoque de nuestra historia, que eso es con semanas de anticipación a la publicación, pues ella ya propone muy libremente, y las ilustraciones debo decir que han sido de lo que más ha gustado de Vorágine, y sobre todo le han gustado a un público joven, a una audiencia joven, a universitarios, estudiantes nos escriben, porque esto de que acompañemos las historias con ilustraciones ha sido bastante novedoso. Laila, y acá vos recién dijiste bueno, que ellas no tienen voz ni voto, las ilustradoras en la crónica en sí, y los periodistas y las periodistas de la crónica sí tienen voz y voto en la ilustración, ¿o no? No, tampoco. No. Es decir, en realidad opinamos en doble vía, pero si la ilustradora considera que esta es la mejor manera, que hay que retratar así a este cura del que estamos hablando, esa es decisión de la ilustradora. Perfecto, perfecto. Bueno, acá entonces pasando a otro tema, pero bastante relacionado, de justamente que no los y las periodistas hagamos todo, y esto de que así como diversificamos ingresos, diversifiquemos también saberes. Está preguntando Armando en el chat, una pregunta que me parece súper interesante, que es: ¿cuántas personas se dedican a las áreas de sostenibilidad? Y si fue difícil entender que debían ver al medio como una empresa, si es que hubo resistencia en ese sentido. Buenísimo, Armando. Pues resistencia ha habido y sigue habiendo, sobre todo porque nosotros estamos formados en una escuela muy tradicional de lo que importa es la historia y nada más. Y ahora que hemos creado Vorágine, pues es eso, nos hemos dado cuenta que para que la historia salga y la lea mucha gente, se necesitan muchas otras cosas por debajo. A las tareas de sostenibilidad en este momento estamos dedicados, de los 7 miembros fundadores de Vorágine, 3. La directora ejecutiva, que al mismo tiempo es la gerente administrativa y representante legal, el director editorial, que es este periodista que les contaba, gran cronista que salió echado de la revista Semana de Colombia, y en medio de esa crisis dice: creemos un medio de comunicación, ya debemos tener las herramientas para hacerlo, y yo, que soy la editora general. Entonces, ¿qué te puedo decir, Armando? Que al mismo tiempo que José Guarnizo y yo estamos pensando en historias, porque nuestra vida y nuestra pasión es contar grandes historias, buenas historias, como lo que decía Rafael, pues al mismo tiempo tenemos una pata y le dedicamos varias horas al día a gestionar proyectos, a hablar con cooperantes internacionales, a mirar oportunidades de becas, a labores incluso administrativas y de números. Aunque no sepamos y no seamos financieros, alguna base, una cosa mínima, hemos tenido que aprender. Yo estoy haciendo varios cursos para formarme en eso, porque sí creemos que es importante, aunque luego Vorágine sea grande y crezca con un equipo propio financiero, administrativo, de gestión de proyectos, pues nosotros somos los que vamos a sacarlo adelante. Nosotros 7. Y acá agrego yo, para terminar esta ronda de preguntas, y obviamente vamos a seguir al final, si vos, Laila, creés que un periodista, porque acá estás contando justo que te estás formando incluso en esto,
que un periodista debe tener todos esos saberes, que un periodista debe saber de suscripciones, saber de modelo de negocios, etcétera, o si quizás el periodista deba dedicarse a escribir historias y eso va a hacerlo otra persona. A futuro ustedes esperan tener un área dedicada a eso donde no estén ustedes, o creen que un periodista debería saber todos, tener todos estos conocimientos. Mira, si tenemos un emprendimiento, si somos emprendedores y tenemos nuestro propio medio, yo creo que al menos la base los periodistas deberían saberla. ¿De dónde sale la plata? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? Ahí, ¿cuáles son las fuentes de ingresos? Ahora, evidentemente nosotros lo que queremos es escribir historias y va a llegar el momento en el que Vorágine tenga un equipo de gente especializada en eso. Pero yo sí creo que es un poco una ventaja ahora al principio porque no tenemos recursos para pagarle un sueldo a nadie ahora, pero yo sí creo que al mismo tiempo es una ventaja, es duro, muy duro, pero tiene que ser bueno que yo que estoy contando historias sepa de dónde está viniendo la plata y esté gestionando, esté buscándome la financiación. Es muy duro, nosotros nos doblamos y nos triplicamos de trabajo, pero el proceso de aprendizaje en este año y medio ha sido gigantesco y cuando empiecen a llegar las personas y tengamos plata para pagarles a las expertas gestoras de proyectos de cooperación internacional y demás, nosotros ya vamos a saber qué es lo que van a hacer esas personas para nuestro medio. Entonces a mí por eso me parece muy valioso. Perfecto, perfecto, Laila. Bueno, vamos a terminar este bloque de preguntas, así le damos un espacio a Carolina Rojas, que está desde Chile. Ella nos va a contar de La Otra Diaria y después vamos a tener un espacio final para poder debatir entre todos. Así que Carolina, bienvenida. Sí, bueno, yo puse algunos apuntes, pero muchas gracias por la invitación de participar en este conversatorio. Es un honor para nosotras esta gran oportunidad para dar a conocer el trabajo que estamos haciendo. Primero me gustaría comenzar hablando un poco por las motivaciones que nos llevaron a fundar La Otra Diaria y cómo el nacimiento de este proyecto coincidió con el contexto de la pandemia. Un poco para contextualizar, en medio de la revuelta social ocurrida el 18 de octubre del 2019, yo y un grupo de periodistas ayudamos a fundar otro medio de comunicación en Chile. Yo particularmente dirigía la sección de crónicas y reportaje y allí pudimos ver el enorme interés que existía en la gente por los temas del carácter social con enfoque de género, para hablar del conflicto del Estado con el pueblo mapuche y también el interés que había por el periodismo de investigación. Entonces, rápidamente la sección se posicionó con una gran cantidad de visitas, pero tristemente el proyecto se cortó abruptamente a fines del 2020 tras la renuncia de todo el equipo por denuncias de precarización, incluyéndome yo, apoyando a mi equipo también, pero de esa experiencia hubo mucha tristeza, pero también mucho aprendizaje. Con la experiencia y el valor que tuvimos que tomar, viendo la buena recepción que había tenido nuestro trabajo, ahí también estaba Josefa Barraza, la gran Josefa Barraza, comenzamos yo con mi hermana a diseñar un nuevo proyecto que venía masticando desde hace bastante tiempo. Cuando fui al taller El Otro de la Fundación Gabo y de Sembra Media, aprendí algunas cositas conscientes también desde ese tiempo de la subrepresentación de las mujeres en los medios, incluyendo a mujeres lesbianas, trans y no binarias. Y esta fue la génesis de La Otra Diaria. Así que nos tiramos el piquero, como se dice en Chile, o el clavado, el 8 de marzo de este año, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Y ahí comenzamos a cumplir nuestro sueño y nos aventuramos en la creación de laotradiaria.cl. Además, en medio de todas las cuarentenas restrictivas que aún seguían molestándonos, digamos, para ejercer la labor del periodismo en la calle, etc. No fue un trabajo fácil, era un contexto global, el encierro nos hizo replantear muchas cosas, pero continuamos con entusiasmo y más fuerza publicando noticias con foco con nuestro punto de visibilización, que era la mujer. Tenemos una sección que se llama Otras Voces, donde hay columnas también sobre la precarización de la mujer en medio de la pandemia, y también en nuestros reportajes e investigaciones tratamos que no se siga hablando de la violencia machista como un hecho aislado, sino como la consecuencia de una estructura patriarcal. Además, siempre estamos tratando de visibilizar mujeres no solo en el carácter de víctimas, ¿no es cierto?, sino protagonistas como profesionales y académicas. Partimos. Por ejemplo, nuestro primer reportaje fue una historia de abuso sexual ocurrida en el ejército. Tenemos otros reportajes hablando de la violencia que sufren las mujeres en el hogar, es producto del encierro en la cuarentena y la falta de respuesta estatal, de la violencia político-sexual que ha ocurrido durante la revuelta social.
del conflicto del Estado con el pueblo mapuche, y como también las principales víctimas son las mujeres defensoras de territorio y la infancia del Gualmapu. También hemos hecho reportajes sobre el acoso de trabajadoras en el Poder Judicial, y también varios casos emblemáticos de femicidio, entre muchos otros, siempre investigando, denunciando con rigurosidad. Para nosotros es muy importante cómo salgan escritas y trabajadas y editadas nuestras historias, y yo creo que por eso la respuesta también ha sido tan positiva desde nuestros lectores. Luego pasamos el proceso constituyente en Chile e hicimos reportaje sobre el abuso del Estado contra los detenidos del proceso del estallido social o de la revuelta social. También tocamos diferentes temáticas con historias de migrantes, mujeres, disidencia y principalmente la feminización de la pobreza. Nuestras columnas son bastante narrativas, bastante personales, son muy empáticas y tienen muy buena llegada también con nuestras lectoras y lectores. En Chile, los medios tradicionales, yo ya venía masticando, digamos, esta idea, que muestran una fuerte distancia o desconexión con ciertos temas. Por eso la pandemia fue más que un problema, una oportunidad. En el fondo, cuando todo decía que no teníamos que emprender, emprendimos, pero rápidamente enganchamos con nuestra audiencia y fuimos profundizando nuestro engagement. Básicamente no tuvimos marcha blanca, fue todo muy rápido. Hasta el día de hoy creo que no nos bajamos como de este barco, por ser un medio de comunicación con agenda feminista independiente y fundado y dirigido por mujeres. Además teníamos mucho miedo, pero la verdad es que la respuesta fue bastante positiva. En este proceso también incorporamos las columnas de las activistas trans, lideresas mapuche y otras mujeres, donde visibilizamos los casos de violencia sexual y crímenes de odio, entendiendo que nosotras como mujeres cis no podemos hablar por ellas. Nuestra pauta editorial busca generar mucha conciencia, debate y una conversación permanente, que incluso a veces queda por semana nuestro texto, y escuchando a los colegas me hacía mucho sentido, porque nuestros textos también son muy atemporales, digamos. Cuando los lanzamos de nuevo en redes sociales vuelven a tener muchos retweets y más lectura. En los 8 meses que llevamos de este proyecto, los resultados han sido positivos, generando más de 90.000 visitas en el sitio, con 60.000 usuarios que han interactuado con nuestros contenidos. Nosotros somos un medio de nicho con reportaje que en promedio se leen 5.000 visitas a 10.000 visitas, que son los que tienen más, y tenemos mucha respuesta también en términos de seguidores en las redes sociales. Ha sido un proceso largo, al igual que los compañeros, muy agotador, pero el que hemos ido disfrutando y sacando muchas lecciones, sobre todo de mucho valor. Y el principal aprendizaje, creo yo, en este proceso ha sido, primero, perder miedo. Yo nunca me vi dirigiendo un medio o siendo emprendedora, a emprender, a dirigir o a enfrentar sola, digamos, solas, con otras periodistas, el poder también, ¿no? Los prejuicios, el sistema patriarcal que también está presente muchas veces en el periodismo. En segundo lugar, yo no sabía qué era una audiencia, qué era profundizar un engagement, generar una marca o un concepto. Y también escuchando a los colegas me sentí muy identificada, porque creo que los periodistas tenemos que abordar, los periodistas siempre estamos estudiando y aprendiendo temas nuevos, creo que esto tampoco puede ser la excepción. Hemos tenido que aprender a entrevistar víctimas. Creíamos que había una deuda ahí entre los periodistas y las víctimas, cómo no revictimizar ni ejercer violencia simbólica, consultando a otros profesionales sobre el tema. Siempre estamos tratando de hacer talleres o aprender de otros profesionales con los que hacemos como colaboraciones cruzadas. También hemos aprendido sobre autocuidado, dado la violencia digital que hay hoy en día hacia las periodistas feministas. Bueno, y creemos, como hay literatura feminista, constituyente feminista en este momento en mi país, economía feminista, tiene que haber y puede haber periodismo feminista. Nosotras queremos que escriban mujeres académicas, pero también queremos visibilizar lideresa de comuna históricamente marginada, porque nuestro feminismo está planteado de manera interseccional. Aprendimos que en Chile se necesitaba un espacio periodístico como La Otra Diaria. Estamos constantemente buceando en historias en medio de la saturación de la información que había y de todo lo que está pasando en este momento en nuestro país, además del contexto de la pandemia, de la revuelta social y la convención constitucional, entre otras cosas. En toda esa vorágine tratamos de meternos
en el fondo de la historia, muchas de las historias también son de largo aliento, son crónicas bastante trabajadas o reportajes de investigación bastante trabajados que pasan por 2, 3, 4 ediciones hasta que nosotras sintamos en reuniones muy colaborativas, ¿no? Respetando la opinión también de las periodistas, conversamos bastante sobre qué es lo que necesita el tema y trabajamos bastante los títulos, etcétera. Y eso también ha sido un aprendizaje en términos de la sororidad que se ha dado en este espacio, también como espacio protegido. El equipo está integrado por Josefa Barraza, por Alison Vivanco, que son dos periodistas brillantes, muy pulidas en la investigación, por Carla Rojas, que es mi hermana, psicóloga y académica encargada del proyecto y del área comercial, y una colaboradora que se integró hace muy poco, que es Tania Contreras, que sabe mucho de feminismo y está encargada de las entrevistas. Finalmente, para hablar brevemente como el modelo de negocio, me gustaría destacar que el core business está basado en 3 conceptos clave: la diversidad, la equidad, la inclusión. Nosotras tenemos una línea editorial que de alguna forma va por sobre el modelo de los negocios, que también me hizo sentido con lo que hablaban los colegas, o que, mejor dicho, traza directrices que nos permiten fidelizar y mantener una relación cada vez más profunda con nuestra audiencia. Tratamos de conocerla lo máximo posible. Para nosotras el modelo de negocio parte de la fidelización, que nuestros lectores de alguna manera se sientan muy identificados o tocados con nuestra historia. Queremos que La Otra Diaria sea una voz que genere representatividad. Mucho se habla hoy del día del modelo de Reader Revenue, pero para los nuevos medios digitales de comunicación, en nuestro caso, los primeros meses de trabajo nos enfocamos mucho en valorizar la marca a través de una identificación profunda con el público, incluso en cómo nos íbamos a llamar, cómo íbamos a abordar esta historia. Eso fue una conversación bastante larga, digamos, ¿no? Y desde ahí comienza nuestra estrategia, a la que agregamos el sistema de suscripciones voluntarias con montos variables que van desde los 4 a los $40, que son 3.000 a 30.000 pesos chilenos. Y este sistema lo incorporamos a través de la plataforma llamada revenue.com, que es fundada por un colega y amigo periodista muy generoso, especialista en medios digitales. Nuestro modelo de negocio no se basa en publicidad, pero de todas formas intentamos financiar el proyecto a través de alianzas estratégicas con universidades que deciden apoyarnos. Tenemos algunos banners, pero que van en la línea editorial de nuestro medio. Actualmente, por ejemplo, integramos algunos banners al sitio, pero con estricta publicidad, digamos, digo, acorde a lo que nosotros queremos que sea, ¿no? Muy acorde a La Otra Diaria. Bueno, eso más o menos, y los dejo muy cordialmente invitados a que visiten a laotradiaria.cl o laotradiaria.com para que puedan conocer el trabajo que estamos haciendo en un equipo conformado 100% por mujeres, y que hacemos crónicas, reportajes, columnas de opinión y entrevistas, y también pueden seguir a La Otra Diaria en nuestras redes sociales. Así que eso, y nada, muchas gracias por dejarnos, por esta invitación de hoy. Gracias, Carolina. Vamos a tener también un ping-pong acá entonces de preguntas para conocer un poquito más del proyecto, y les pido a todos los que tengan preguntas que en el chat vayan dejando. Ahora yo le hago este par de preguntitas a Carolina, pero después, si quieren tener un espacio para preguntarle a cualquiera de los medios, que creo que hay muchísimas cosas que todavía queremos saber, pueden dejarlas en el chat y yo las voy a retomar. Primero, Caro, quiero hablar un poco de este concepto de periodismo con perspectiva de género y hecho por mujeres, y preguntarles un poco por qué la idea de que sean solo mujeres las que son parte del medio, y si esto es algo que quieren que sea así siempre, digamos, una línea editorial o no. Y además de esa pregunta, preguntarte si al ser solo mujeres tienen editora de género o consideran que no es necesario tener editora de género. Respondiendo a tu pregunta, queremos que sea así. Queremos marcar la diferencia respecto de la subrepresentatividad que te había hablado, y la verdad es que nos ha gustado el espacio que se da colaborativo entre mujeres, sin duda, pero también, como dije en la presentación, no somos solo mujeres cis, ¿no? Nosotras constantemente estamos tratando de aprender mucho de las compañeras lesbianas, de las compañeras trans, quienes nos presentan todas sus inquietudes en reuniones, o hablamos con ellas constantemente de lo que está pasando. Por ejemplo, seguir el caso de Nicole Saavedra estos días, no es solo nuestra mirada, sino que aprendemos como de otras profesionales también. Hay alianzas, y hay alianzas con la comunidad LGTBIQ+,
y para nosotros es importante eso porque, repito, nuestro equipo está conformado por mujeres, así lo queremos. Editora de género, bueno, yo tengo mucha experiencia, digamos, he hecho varios cursos, particularmente el que más me gustó fue el de Cosecha Roja, donde aprendí mucho y siempre estamos todas las periodistas tratando de formarnos. Hemos hablado también respecto de la posibilidad de formarnos con algunas agrupaciones disidentes, y eso es una idea que tenemos. No tenemos editora de género todavía porque, escuchando también a los compañeros, no tenemos todavía el dinero para pagarle una editora de género, pero por supuesto que eso está dentro de los proyectos. Creo que siempre es necesario una editora de género. Pero bueno, en este medio que nace un poco como al alero de Cosecha Roja, también siempre estamos tratando de que nuestras periodistas se formen, ¿no? Y que la mayoría está formada en becas de Cosecha Roja. Ahora Tania Contreras también viajó una beca, o sea, está en una beca de Cosecha Roja. A mí me tocó viajar, tuve la suerte en ese tiempo de estar en esta beca. Y la verdad es que siempre estamos tratando de formarnos, y la directora comercial es experta en género incluso, y así todas tenemos formación en perspectiva de género, digamos. Perfecto, acá me voy anotando un par de preguntas que llegan para el resto de los medios también, pero algo que quería preguntarle a Carolina en particular. Empezó este proyecto hace muy poco, es de los 3 medios que trajimos es el medio más nuevo, y eso que Relato es súper nuevo, así que es como un medio nacido en este año. Y nos contabas un poco recién del modelo de negocios, que es un modelo diversificado, tienen banners, tienen alianzas con universidades, suscripciones, etc. Mi pregunta es si todo eso se va generando una vez que el medio está lanzado o si se piensa antes de lanzarlo. ¿Por qué hago esta pregunta? Mi pregunta es, el primer mes, ¿pudieron cobrar por ser parte de La Otra Diaria o no? Es una apuesta, como hablábamos con Rafael, que a veces los periodistas dicen, bueno, sé que durante todo este tiempo no voy a estar ganando plata, pero me voy a sumergir en este proyecto. ¿Cómo fue eso? ¿Al principio estaba cerrado todas estas alianzas con universidades, banners, o fue una vez que lo lanzaron? La verdad es que igual hubo conversaciones previas, pero en principio fue básicamente una apuesta colaborativa de gente amiga que nos donó, en el caso también yo creo que no hay mejor socia que la hermana, digamos, ¿no? Entonces ahí juntamos el dinero que teníamos y otras colaboraciones que recibimos y nos lanzamos nomás a la aventura, creyendo que nos iban a llegar suscriptores. Habría sido espantoso que no hubiera llegado ningún suscriptor, pero la verdad es que partimos muy rápido y fue muy bonito además tener reuniones con nuestro amigo Miguel Paz de Revenue.com, que también sabe mucho de medios digitales. Entonces básicamente nos hizo como una especie de instrucción, y al igual que escuchando a Laila, que estaba maravillada escuchándola, eso pasa, ¿no? Sí identificamos que había que tener separado el área comercial, por eso es Carla quien está preocupada de eso, porque también creemos que en una primera instancia nos podíamos volver locas entre pensar los temas, editarlos y buscar además el financiamiento, digamos. Pero sí, también creo que escuchando a Laila es cierto, nosotros tenemos que aprender lo básico, lo mínimo, y en ese sentido también me ha tocado estudiar, fui periodista arrancándome de las matemáticas y ahora tengo que volver, pero ha sido súper interesante, porque yo siempre creo que los periodistas siempre estamos estudiando sobre ciertos temas, ¿no es cierto?, antes de abordar una investigación, y en esto es muy necesario también aprender sobre un modelo de negocio. También había ido a este taller, el otro, de la Fundación Gabo y Sembra Media, y creo que ahí perdí un poco el miedo a hablar de plata, digamos, ¿no? Así que ha sido súper interesante esto, pero sí, nosotros nos lanzamos sin nada en específico más que conversaciones y promesas de generar alianza, digamos, ¿no? Perfecto, bueno, y la última para Carolina, y abro a las preguntas que ya hay varias llegando en el chat. Caro, nos contabas un poquito cuando empezó la conversación y recién también en la presentación, que les fue muy bien con el primer contenido, digamos, que tuvieron un engagement inesperado. Y mi pregunta es, bueno, primero si nos querés contar un poco cómo fue eso, qué esperaban cuando lanzaron La Otra Diaria y el primer contenido, y qué fue lo que recibieron en realidad. Y después, ¿cómo se mantiene un buen engagement? Porque puede ser un buen golpe de efecto decir qué bueno, qué bien que le fue a nuestro primer contenido, pero acá estamos 8 meses después con La Otra Diaria todavía funcionando y creciendo, me imagino. Así que ¿cómo hacen para mantener ese buen engagement que evidentemente dejó la vara alta el primer contenido?
Y yo creo que en ese aprendizaje fue aprender sobre el valor de nuestro trabajo, al igual que como escuchaba también a los colegas, bueno, Juan Manuel y Rafael, yo también pasé por muchos medios en Chile, también he colaborado para el extranjero, alguna vez me tocó escribir para Gato Pardo, y la verdad es que yo confiaba mucho en el trabajo que habíamos hecho con otras periodistas, particularmente también con Josefa Barraza, habíamos ayudado a posicionar un medio, y nuestros reportajes tenían alta lectoría, ¿no? Yo creo que cuando hay una buena combinación de un buen equipo, ¿no? De temas que se conversan y tienes además el talento en tu equipo, ¿no? Yo trabajo con periodistas que son muy talentosas, se dio esto, ¿no? Se dio un buen equipo, se dio la experiencia también de leer bien a nuestros lectores desde la experiencia pasada, aunque había sido una experiencia dolorosa, digamos, nos dio el valor de creer en nuestro trabajo, podría haber sido lo contrario, digamos, ¿no? Y la verdad es que salimos bastante fortalecidas y yo creo que confiar en lo que estábamos haciendo desde hace mucho tiempo y en el talento de la gente y que en el fondo trabajé en ese momento y de las periodistas con las que trabajo hoy. Pero sí, yo no confío 100%, ¿no es cierto?, en el talento, creo que lo demás es mucho trabajo, hemos redoblado nuestro trabajo en términos de leer a nuestra audiencia. Decimos, bueno, ¿qué es lo que nos está contando respecto de una historia? Nos estaba contando la historia de los abusos que ocurren en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Nosotros también hemos hecho mucha historia respecto de la violencia sexual que ocurrió durante la revuelta en Chile y otros temas que creíamos que necesitaban un espacio, y eso la verdad es que recibió una respuesta sobre engagement bastante importante, digamos, tratamos principalmente de establecer una conversación. Perfecto. Bueno, voy a empezar un poquito ahí, justo le decía a Caro que vayamos redondeando porque necesitamos perdón, llegar a este espacio final de preguntas. Ya tenemos varias en el chat que obviamente están divididas para todos los medios, gracias a todos también los que esperaron, digamos, su turno y por todas las presentaciones que nos fueron llegando. Voy a empezar con relato, vamos a volver al principio, porque por supuesto después de lo que estuvimos hablando siguen llegando las dudas sobre el modelo de negocios, y lo primero que nos pregunta acá Raquel Sapien, Raquel les comenta y dice: no me quedó claro de dónde sale el dinero del cual le pagan a los periodistas que colaboran con sus ideas conforme son leídas. ¿Nos cuentan un poquito más, Juan Manuel, Rafael? Claro, te cuento yo así, en principio rápido, y después Juan seguramente va a redondear. La verdad es que es muy sencillo. Lo que pasa es que como es tan novedoso y un poco extraño, no, en principio uno dice, pero ¿de qué están hablando? O sea, ¿por dónde viene? En realidad es muy simple. El ingreso viene de dos fuentes sencillamente. De publicidad, a la manera que nosotros la planteamos, es decir, no con anuncios publicitarios, sino por poner un ejemplo, una empresa quiere que contemos historias de sus trabajadores. Entonces, hacemos crónicas de sus trabajadores, es un ejemplo, crónicas de sus trabajadores y las publicamos, y esa es la publicidad que vendemos realmente. Pero bueno, es una publicidad, ese es un ingreso. Y el otro son las famosas suscripciones que en principio hacen que corrijamos un poquito la historia que estábamos comentando sobre la juventud de nuestro medio, porque ni siquiera en ese sentido fue juventud, sino es niñez, porque cuando hablamos con ustedes la primera vez, ya queríamos un poco tiempo después empezar a cobrar suscripciones. Y ahí es donde viene el embate tecnológico que nos hizo sufrir tanto, y es que por las distintas plataformas que pasamos, que no funcionaban, etcétera, etcétera, tuvimos que esperar hasta hace un mes para empezar a cobrar las famosas suscripciones, que son la segunda fuente. O sea, en suscripciones somos, digamos, el modelo de negocio, en la aplicación del modelo de negocios, somos más jóvenes todavía, porque lo que queríamos hacer hace 6 meses, que comentamos con ustedes, o más, lo tuvimos que posponer y posponer con prueba y error, con distintos medios, con distintas plataformas de cobros, para que finalmente hasta hace un mes y medio pudiéramos empezar a cobrar realmente. Pero bueno, aparte de esa pequeña anécdota, nuestras dos fuentes de ingresos son la publicidad y las suscripciones. Eso va a una bolsa común todos los meses. Y de esa bolsa se hace una ecuación, bueno, la ecuación entre todas las visualizaciones del mes
dividida por esa bolsa da un cociente. Ese cociente se multiplica por las visualizaciones de cada artículo. Y eso es lo que produce la monetización para el personaje, el autor. Por supuesto, cuando yo decía que al principio los autores se montaron en el tema con esa pulsión periodística de la aventura, de querer publicar, y que no les importaba el dinero, eso es solo en el principio, porque por supuesto todos queremos ganar un buen dinero, que paguen bien por nuestro trabajo, y este modelo de negocio que viene de Juan, básicamente, pretende con el tiempo, si esa bolsa va creciendo cada vez más, que los ingresos para los autores no sean buenos, sino buenísimos. O sea, que sean realmente muy atractivos, además porque como sus artículos permanecen ahí como una especie de Netflix todo el tiempo, como de películas, cada vez que los entran a mirar les va a producir un dinero. Entonces, en la medida que la bolsa mensual esté creciendo más, entonces van a recibir un muy buen dinero y va a haber un periodismo O sea, yo no pagado recibo un muy bien. único pago. Ajá. No recibo un único pago. Si colaboro con Relato, no recibo un pago una única vez, digamos, como No. sea otro medio. Puedo generar ingresos en septiembre y en diciembre. Exactamente, si entran a ver tu artículo, que muy ¿Y probablemente... cómo es el mail de Relato? No. Sí, bueno, eso es cuando la bolsa esté bien grande, pero digamos, ese es el modelo que planteó Juan. Gracias a Dios nos montamos en eso, porque de acuerdo con Laila totalmente y con Carolina, pues hay que trabajar y vivir de nuestro trabajo dignamente, poder darnos gustos, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos nosotros claro desde el principio, no porque seamos más inteligentes, sino porque estaba Juan con nosotros, que no es periodista, sino es financiero. Y yo por mi ya, un vejez poco la también, carrera. por la experiencia, digamos, por los años de trabajar en distintos medios y cosas, pues tengo clarísimo que tenemos que tener por lo menos las bases y estar presentes en el tema de publicidad, en el tema de suscripciones, en el tema de ingresos. Eso es totalmente claro. Y es necesario, por supuesto. Pero ese es el modelo, que es un poquito, sí, rarísimo. Original. Original. Y por último, por el hecho de que no somos a diferencia de Laila o de Carolina, no somos un medio ¿cómo llamarlo?, de producción de contenidos, sino somos un medio de reunión de autores. Nosotros no planteamos, que es dificilísimo, además lo que hacen Laila y Carolina, producir nuestros propios contenidos es lo más difícil que hay, contenidos exitosos y buenos. Eso me quito el sombrero con eso, porque sé lo difícil que es. En este caso, más bien somos un medio donde se reúnen los autores, es como un lugar de confluencia de los autores, y en ese sentido, pues el modelo también es un poquito distinto, pero bueno, básicamente es lo mismo, es trabajar a gusto, producir buenas historias y que sean bien pagadas. Perfecto. Bueno, nos quedan 10 minutos, me están ahí apurando al privado, así que voy a hacer una pregunta a cada medio también, igual voy retomando, pero pidiendo concreción. A Relato justo veníamos hablando de este modelo de negocios y no quiero dejarlo pasar porque justo creo que es un tema que genera bastante interés. Y quería preguntarle también a Juan Manuel, un poco acá nos contaba esto de que es financista y un poco lo que nos decía Laila de la diversificación, ¿no?, de personas. Le quería preguntar a Juan Manuel muy concretamente, Juan Manuel, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo decidiste salir del modelo tradicional de los medios y por qué dijiste esos modelos de negocios no y nosotros nos vamos a inventar uno desde otro lado? ¿Tuviste algunos referentes? ¿Cómo creaste este modelo de negocios para Relato? Estás muteado, Juan Manuel. No decía yo, no me inventé nada. Es basado principalmente en referentes. Yo trabajo en la parte de consultoría financiera y asesoramiento a empresas desde hace muchos años, principalmente startups, y viendo la evolución de los negocios, viendo hacia dónde está yendo el mercado, viendo todo esto. Y como decía Rafa al principio, mi esposa es periodista y es una gran escritora, y fue saliéndose de esa línea periodística de escribir, de producir contenido, metiéndose mucho más en la parte corporativa, de comunicaciones, y siempre con esa sensación de qué rico fuera ganar dinero por hacer lo que me gusta, que es hacer periodismo de verdad, por contar historias. Y juntamos las dos cosas, la necesidad de generar un ingreso justo
por esa labor y los modelos ya existentes. Entonces esto es una mezcla de diferentes modelos en el que lo que tratamos de hacer es acercar la remuneración del contenido, saliéndonos del modelo tradicional periodístico, pero acercándonos a todos los demás modelos de contenido. Contenido editorial, música, video, películas, los únicos generadores de contenido que no reciben una remuneración en función de su propiedad intelectual son los periodistas. El resto tiene una remuneración en función de su propiedad intelectual. Y esa es una de las premisas de Relato. Los derechos son de los autores. Nosotros no reclamamos derechos de ningún contenido. Son de los autores y por esa razón todo el ingreso y todo el dinero que generan en el tiempo con sus visitas es de ellos. Simplemente copiamos lo que funcionaba del modelo editorial tradicional, de los modelos nuevos de plataformas de contenido de audio como Spotify o de video como YouTube. Juntamos eso, hicimos una mezcla ahí, sacamos una fórmula, como dice Rafa, es una formulita que calcula el valor de la visita individual y luego pues sabemos cuánto dinero genera cada artículo. Siempre esperando que con el crecimiento de la bolsa y con ese movimiento que podemos generar y que los artículos son atemporales, pues alguien que creó un contenido editorial que es 100% propiedad intelectual del autor, tenga una remuneración en ese sentido. Más cercana a las regalías que a un pago por servicios como viene funcionando. Y de ahí salieron las ideas, lo pusimos, pues venimos hace unos años trabajando en la idea y la pandemia lo que hizo fue empujarnos echémoslo adelante, la idea ya venía de antes y coincidió con que Rafa regresaba de México en esos días y dijo, bueno, es el momento y de ahí sale la idea. Va, perfecto. Bueno, ahora me quedan pocos minutos, así que voy a aprovechar y hacer una pregunta para todos, ahí tirar un shot importante y ver qué responden. Quiero saber, si me quieren responder, por supuesto, pero de las 4 personas que estuvieron hablando acá con nosotros, ¿quién de ustedes ganó o pudo garantizar un pago el primer mes del medio, del lanzamiento del medio? ¿Alguno ganó o pudo garantizar un pago el primer mes? Vorágine pudo garantizar unos pagos el segundo. Bien. Vorágine no, nosotros no. El segundo mes. Nosotros el segundo mes garantizamos unos pagos por unas historias específicas, pero el primer mes no. ¿Y la otra diaria? Sí, desde el primer mes, por contra de la precarización absoluta. Bien, y hecha esta pregunta, en realidad quería hacer esta pregunta un poco por lo que estuvimos hablando de cómo es lanzarse, digamos, también como una nueva apuesta, y sobre todo ustedes que lanzaron una nueva apuesta en pandemia. ¿Por qué? Y con eso quiero cerrar, garantizando algunos un pago el primer mes, otros no tanto, otros generando modelos que innoven en el periodismo. ¿Por qué decidieron lanzar un medio en pandemia y por qué seguir apostando a hacer periodismo en pandemia o en cualquier momento? Con eso cerramos, una respuesta de cada uno. Bueno, si quieres yo te respondo. Ya te había comentado un poquito al principio eso, la idea era un poquito aprovechar, pero solo un pretexto, pero claro, aprovecharlo en todo caso, esa posibilidad de reclusión de la gente en esa época para que pudiera enfrentarse al tema digital con más tranquilidad, básicamente, que fuera algo más cotidiano y con más tiempo. Entonces era básicamente una coyuntura, simplemente, no es el propósito esencial, pero era aprovecharse de esa extraña reclusión mundial para poder como concentrar a la gente un poco en volverse a conectar con este tipo de historias. Eso es básicamente. En el caso de Vorágine pasa algo muy parecido y es que aprovechamos la coyuntura, es decir, primero aprovechamos una crisis, esa típica frase de autoayuda de que de las crisis salen grandes oportunidades, pues en Vorágine está clarísima porque es que a 2 de nuestros compañeros fundadores los acababan de echar de sus medios, de los medios de comunicación tradicionales donde trabajaban. ¿Qué más crisis que esa? Ahora aprovechamos la coyuntura, además, porque como dice Rafael, nosotros nacimos en lo peor del encierro en Colombia, en medio de la cuarentena, junio del 2020, nadie podía salir de la casa, literalmente.
Y en ese momento la gente estaba ávida de información. Y aquí en Colombia, y sé que el fenómeno no es solamente aquí, pues cada vez más la audiencia se ha cansado un poco de, ya no se está quedando solamente con lo que le ofrecen los medios masivos y tradicionales, y está migrando hacia otros medios. Y estando la gente encerrada en su casa, ávida de información, qué mejor momento para nacer que ese, ¿no? Ahora, eso trajo una gran ventaja además, seguramente a Relato y a La Otra Diaria les pasa lo mismo, y es que antes, cuando uno creaba un medio, incluso un medio nativo digital, uno tenía que tener una buena plata destinada desde el principio para tener una infraestructura física, una redacción, unas oficinas, ¿no? Unos computadores. Vorágine no tiene una oficina todavía, seguramente cuando crezcamos la vamos a tener, pero cada uno trabaja desde su casa con su computador, su conexión a internet. Incluso estamos regados por 3 ciudades distintas de Colombia, ni siquiera estamos todos en la misma ciudad en Bogotá. Y eso también, y eso fue por la pandemia, obligados por eso, pues nos obligó como a desde la casa trabajar así. Y quisiera adicionar una última cosa, y es que Rafael mencionaba hace un rato que, claro, que la gente, y también era la pregunta que Flavia le hacía a Carolina, ¿cómo garantizar que más allá del primer golpe de efecto, la gente se quede contigo? Y Rafael decía, pues nuestros contenidos son de largo aliento, la gente se tiene que, de hecho con Vorágine decimos, alguien se tiene que sentar con un café, una buena cerveza y tomarse un buen tiempo para leer nuestras crónicas y reportajes que son largos, largos de verdad. Ahora, cuando nosotros nacimos, mucha gente nos dijo, ustedes están locos, porque ya la gente no lee, porque los jóvenes, es la típica frase, ¿no? Los jóvenes ya no leen, los jóvenes solo ven videos, solo ven Instagram, solo ven cositas de 2 minutos y 2 párrafos. Y nosotros en Vorágine estamos convencidos de que si la historia está bien contada, de manera escrita, la gente se queda ahí. Ahora, claro, el reto es para el contador de la historia, para el narrador. Y en nuestros números en Vorágine hemos demostrado, o sea, nuestras métricas, nuestros números nos demuestran que la gente se queda en la página web de Vorágine los 8, los 10, los 15 minutos que requiere de lectura una crónica, o 20 minutos. Es difícil y no todos los lectores se quedan ahí, sino que saltan muy rápido, pero eso nos demuestra que sí se lee, ¿no? Que sí funciona más allá del encierro y de la pandemia, porque hoy ya no estamos encerrados en Colombia y nos siguen leyendo. Habrá mucho café y mucha cerveza. Carolina, una frase para cerrar. Sí, escuchando lo mismo que Laila, ¿qué más crisis que esa? Nosotras veníamos saliendo de un medio con una experiencia muy mala, era pandemia, y nuestro Chile estaba en una crisis social en la que aún, digamos, no termina, digamos, ¿no? ¿Qué más crisis que esa? Entonces pasó lo mismo, la gente estaba migrando a los medios independientes, absolutamente distantes de la prensa tradicional, que ya no tenían ninguna credibilidad en toda esta crisis que además es 180, digamos, ¿no? Y también yo creo con las enseñanzas que nos deja la pandemia respecto de cuestionarse todo, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, si trabajamos para un medio, y estamos sacando buena historia, ¿por qué no ponemos nuestro propio medio y empezamos también a trabajar en lo bien que nos va en estas historias? Y en eso también, siguiendo lo que ha dicho Rafael y Laila, a mí también me pasó lo mismo, también tenía mucho miedo de pronto de llevar investigaciones o crónicas largas, y la verdad que la respuesta fue de que las personas, los lectores y lectoras estaban buscando dónde quedarse, digamos, ¿no? Y ahí se quedaron, digamos, también. Y eso se demuestra por cada columna que sacamos o cada reportaje de investigación. Si bien tiene más o menos, varía un poco, tiene las métricas bastante similares, digamos, ¿no? Así que también creo lo mismo que Laila, en la crisis vimos una oportunidad y emprendimos cuando no se podía emprender, pero nos fue bastante bien, digamos, hasta el momento. Perfecto. Bueno, gracias. Yo quisiera añadir una cosa, ¿sí? ¿Se puede? Perdón. Rapidito, pero sí. Muy rapidito, es que me acordé ahora, solo para que la gente tenga como una idea en números, ¿no? Yo pasé, mi gran escuela en Colombia fue el periódico más grande de Colombia, que es El Tiempo. Yo trabajé allí como 10 años largos. Y luego trabajé en CNN en español, digital, desde Bogotá. Les doy una idea, nada más para que comparen. El promedio más o menos de retención en la web, de lo que la gente se queda en una historia,
de la web del periódico El Tiempo de CNN en español promedio va de 45 segundos a 1:30 con suerte. O sea, cuando se llega a la retención de 1:30 se considera extraordinario. ¿Cómo lo logramos? En Vorágine tenemos un promedio de retención de casi 5 minutos, promedio. La gente se queda promedio en nuestra historia 5 minutos, promedio. Entonces, más o menos para que se hagan una idea. Buenísimo. Muy Increíble. bueno, sí. Y felicitaciones también. Sí. Por el promedio de retención. Yo ya les hice sacar las billeteras más o menos, no vamos a preguntar el promedio de retención a todos los medios, pero creo que sí podemos decir que algo que estuvimos hablando en esta conversación es que puede pasar la pandemia, puede pasar un montón de crisis, pero quedan las historias, evidentemente, así que en el Foro 11 seguramente charlaremos de cómo siguen todo el resto de las historias y veremos cómo le va a Relato con los pagos internacionales seguramente. Sí. Les agradezco a Juan Manuel Varela, a Rafael Molano, a Laila y a Carolina, y le devuelvo la palabra a Jordi Meléndez, codirector de Distintas Latitudes, para que cierre esta primera semana del foro. Muchas A ti, gracias. Flavia. Muchas gracias. Vamos a prender rápidamente nuestras cámaras, vamos a tomar una foto de registro antes de irnos, entonces, si gustan, por favor, un segundo, prendan sus cámaras, Armando, Josefa, Elena, Cristóbal, Francisca, Emma, Lucero, Emiliano, Ara Aguilar. Vamos a tomar una fotito. Ahí está Raquel, regresó. Qué grato verla por acá. Entonces, Roger, Francisca, si gustan aparecer, este es el momento. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias por acompañarnos. Con esto cerramos la primera semana del Foro LATAM de Medios Digitales y Periodismo. Continuamos la siguiente semana con actividades virtuales, pero también presenciales en Ciudad de México. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Cierro acá y les mando un gran abrazo. Muchas gracias por compartir sus reflexiones. Igualmente, muchas gracias a todos. Abrazo, Jordi. Muchas gracias gracias. por la Abrazo, invitación. Jordi. Chao. Gracias. Chao. Un Muchas gracias. lujazo de panel, me encantó de verdad. Muchas gracias. Muchas Felicitaciones gracias. a todos. Gracias. Muchas Gracias. gracias.